Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a este espacio, ya sabes, de estudio de la Biblia, oración, adoración, y es un gustazo estar contigo. Aquí a este lado del hemisferio norte todavía hace calor, espero que hayan pasado muy bien este periodo estival de vacaciones para muchos, en casa, salidas o no. En el hemisferio sur, Chile, Argentina es invierno, por Colombia, bueno, clima tropical, aunque ahora esto del cambio climático, que es una realidad, hace que el clima esté loco por todas partes. Pero nosotros seguimos locos por Jesús y hoy vamos a reflexionar nuevamente en su palabra, pero antes vamos a cantar un himno que se titula Shalom. La palabra shalom significa paz, esa paz que viene desde las entrañas hasta afuera y que ningún terremoto, ningún desastre nos puede quitar, y es la seguridad de la salvación en Cristo Jesús, a quien queremos conocer más. Y la canción en una parte dice, porque está basada en la letra del texto de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, y en una parte dice que el Señor fije su rostro sobre ti. En hebreo literalmente dice que el Señor cuando te mire sonría. ¡Wow! Eso es apasionante. Así que cantemos Shalom. Luego oraremos juntos. Que Dios te dé su bendición. Shalom. Su rostro sobre ti, Shalom, Shalom, que ponga en ti su paz y amor, Shalom, Shalom. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te invito para que, así como estás, allí donde te encuentras, podamos invocar la presencia del Señor y nos acompañe en el estudio de su palabra. Oremos. Querido Dios, querido papá, quiero darte gracias por cuidarnos, por protegernos. Gracias por las personas queridas que están ahí al otro lado de la pantalla. Gracias por volver a estar aquí con nuestros queridos amigos. Señor, es probable que alguno haya tenido alguna pérdida. Vivimos en un momento complejo, complicado en este mundo. Y quiero pedir tu consuelo, pedir la presencia de tu Espíritu, quien inspiró estas palabras, para que solamente pueda ser un portavoz de la esperanza que únicamente tenemos en ti. Gracias por tu shalom, gracias por tu paz y gracias porque nos acompañarás. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo suplico, Señor. Amén. Muy bien, la reflexión de hoy está basada en el capítulo 4, versículo 35 al 41 del libro de Marcos. Pero antes, quiero preguntarte algo. Y puedes dejarlo en los comentarios aquí en este vídeo. Tu respuesta. ¿Nos estás escuchando desde el país o viendo desde el país en el que eres natal de allí?
Si eres una persona que ha migrado a otro país por la razón que sea, puedes colocarlo, puedes escribir, de hecho, brevemente tu experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia de dejar tu país e irte a otra parte? Siempre hubo grandes migraciones. A lo largo y ancho de la historia, el ser humano ha intentado buscar, reencontrarse con él mismo, buscar su identidad, buscar prosperar, y eso ha hecho que vayamos de un lado a otro. Yo mismo, ahora mismo estoy en España, pero mi país natal es Colombia y he emigrado aquí y ahora estoy aquí. Y a veces por eso preguntamos, ¿no? Unos tienen doble nacionalidad, 2 pasaportes, 3, pero la migración en nuestros días es impresionante. De África, de los países de África, del continente africano a Europa, son las más conocidas. Todo lo que ocurre en el Mediterráneo, nos viene a nuestra mente ahora las imágenes de las pateras. Las grandes migraciones a Estados Unidos, uno de los países más cosmopolitas que hay en el mundo, y el país se dice, ¿no?, el sueño americano donde todo mundo quiere ir. Pero quiero que quizá puedas buscar incluso en YouTube vídeos acerca del tapón del Darién. El tapón del Darién es impresionante todo lo que ocurre allí. El tapón del Darién es una zona protegida natural por la UNESCO y se encuentra en las fronteras entre Colombia y Panamá. Es una zona inhóspita, es la selva tropical impresionante, más salvaje que puede haber. Terrenos escarpados, una humedad a más del 100%. Y en medio de esa travesía se halla el ser humano en búsqueda del sueño americano. Es impresionante cómo personas de países cercanos como Cuba, Haití, Bangladesh, mucho más lejano, al otro lado del hemisferio, Somalia, Yemen, Nepal, Sri Lanka, India, Camerún, Congo y muchos más. Hay muchos más países, personas que hacen viajes largos hasta países en los cuales, como Brasil, Ecuador, encuentran que pueden ir sin necesidad de visados y desde allí hacen travesías por tierra hasta llegar allí, a ese anclaje, ese bracito que tiene en el mapa Colombia, para poder unirse y pasar el tapón del Darién y pasar Panamá y luego todos los países de Centroamérica, todo México, con el sueño de llegar a Estados Unidos. Es impresionante esto. Todos de una u otra manera queremos pasar al otro lado. Y es por eso que la reflexión de hoy la he titulado Al otro lado. ¿Cuál es el otro lado al cual quieres llegar? ¿Cuál es el otro lado al cual estás luchando y estamos luchando para pasar y poder conquistar y poder estar allí? Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 en adelante hasta el 41, vamos a encontrar una historia en la que Jesús, siempre como protagonista junto con sus discípulos, viven la experiencia de la cual nosotros podemos hoy sacar algunos principios para aplicarlos a ese deseo que tenemos de pasar al otro lado. Queremos buscar un lugar, un ambiente en el cual podamos estar tranquilos, donde podamos decir, por fin llegué al otro lado. Vamos allá. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante dice lo siguiente. Al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Versículos anteriores, en el capítulo 4, Jesús había enseñado a grandes multitudes. Los fariseos que siempre estaban detrás de él, estaba exhausto de tanto trabajo, porque las multitudes se agolpaban detrás de él y quería Jesús estar en un lugar tranquilo. Así que por eso el texto dice, al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Jesús se encuentra en una de las orillas orientales del lago de Galilea y quiere pasar al otro lado, al lado occidental. ¿Qué hay en ese otro lado que Jesús quiere ir para allá? Continuemos leyendo. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas. O sea, estaba la barca de Jesús con los discípulos y también habían otras barcas. Es muy interesante este dato en el texto. Continuamos. Y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba.
Wow, los discípulos no debían de haber tenido miedo, ellos eran expertos pescadores y ya habían sorteado una o varias tormentas, así que, bueno, ellos tenían experiencia. Así que se encuentran en esta situación y el versículo 38 pone un pero Jesús, que estaba ahí en la barca, Jesús estaba en la popa, estaba ahí en la en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué hace Jesús durmiendo? Escúchame, te pregunto muy pronto, ¿has vivido alguna situación en tu vida en la cual te has enfrentado a una tormenta tan grande, a una situación tan terrible, en la cual hayas dicho, Jesús, hey, hello, ¿dónde estás? No te veo, no te percibo, no te siento. ¿Dónde estás? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Esto es lo que hacen los discípulos. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A ver, si comparamos todos los evangelios hasta aquí, especialmente en Marcos, en Lucas y en Mateo, Jesús ha hecho ya varios milagros. Jesús ya ha dado las evidencias suficientes como para que los discípulos a estar al lado de él puedan estar tranquilos, pero no. O sea, en vez de buscar a Jesús para hablar, o sea, lo reprenden, ¿no? Le hacen una reprimenda. Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Y a ellos, Jesús después de tratar con el viento y con el mar, mira a los discípulos y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así atemorizados? Dice en esta versión. ¿Por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo es que aún no tenéis fe? En otra versión dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué os habéis paralizado? Porque el miedo paraliza. El miedo es una emoción, lo hemos contado otras veces, pero el miedo, cuando te dejas invadir por el miedo, cuando no podemos gestionar la emoción del miedo, el miedo paraliza. Recuerdo en mi adolescencia cuando en mi país era normal que hubiesen perros callejeros y salía un perro corriendo ahí detrás. Uno salía corriendo porque tengo que correr más que el perro. Tenía miedo, pero la reacción del cuerpo, protegerse, supervivencia. Pero tenía un amigo que cuando venía un perro él se asustaba también y se quedaba ahí así, pero no corría, se quedaba ahí quieto, paralizado. Varias veces lo mordió algún perro al pobre porque el miedo lo paralizaba, no le daba el impulso de ir. Así que los discípulos tienen miedo y el miedo hace que ellos tiren de sus propias fuerzas, olvidándose de que Jesús está con ellos. ¿Cómo aún no tenéis fe? La fe es el servicio constante, es seguir constantemente a Jesús en medio de la tempestad, en medio de las pruebas. La fe no se trata de algo que yo puedo hacer. Se trata de confiar en lo que Él, Jesús, ha hecho. Los discípulos eran pesqueros, eran navegantes, así que deben de haber esforzado y haber sacado al máximo sus fuerzas remando con el propósito de llevar la barca al otro lado o a una de las orillas, pero no pudieron. Así que Jesús les dice, ¿por qué? ¿Cómo aún no tenéis fe? ¿Por qué no has confiado en mí? Y el versículo 41 termina diciendo, entonces sintieron gran temor. Y se decían uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese temor que sintieron es ese acogimiento cuando te rindes. Ellos se rindieron y dijeron, ¡wow! ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Mira, Jesús quiere pasar al otro lado, quiere pasar a la otra orilla. En la otra orilla, lo que vamos a encontrar es Gadara, es la región de los Gadarenos. Es un lugar espectacular para que Jesús pueda descansar, porque es una tierra de paganos. Allí todo el resto de personas que pertenecen a la cultura judía no van a ir allí.
Por eso vas a encontrar que en el siguiente relato, en el versículo 42 en adelante, está Jesús con una experiencia con los gadarenos. No vamos a hablar de ello hoy porque ese va a ser el tema de la siguiente ocasión, porque hoy vamos haciendo esa travesía con Jesús hacia el otro lado, pero nos vamos a quedar en lo que ocurre en medio de la travesía. Son miles de personas las que lamentablemente mueren en su deseo de llegar al otro lado, ya sea a Europa, ya sea a Estados Unidos. Lo del tapón del Darién me llamó mucho la atención porque es impresionante lo que ocurre ahí. Ya veréis vídeos en los cuales el drama del ser humano en busca de la felicidad es impresionante. Jesús quiere pasar al otro lado. Jesús, en medio de esa travesía, en medio de ese momento en el que los discípulos se desata esa tormenta, aparentemente parece ser que Jesús está durmiendo. Es más, no es aparentemente, Jesús está durmiendo. Los discípulos, el texto dice que los discípulos lo metieron en la barca. Saben que va ahí, pero llega un momento en el que cuando las cosas se ponen duras, cuando empiezan las dificultades, nos olvidamos de Jesús. Los discípulos se olvidaron de Jesús y empezaron a emplear todas las estrategias y toda la sabiduría que ellos habían aprendido durante su vida para cómo remar, para salvar la embarcación. Hasta que llega un momento en el que buscan a Jesús, pero no para que les ayude, sino para recriminarle, que era el único como que no estaba haciendo nada, estaba allí dormido y no se enteraba de todo lo que estaba pasando. ¿Por qué los discípulos temieron si Jesús estaba con ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Si eres creyente, ¿por qué muchas veces, mira, quiero que hagamos la diferencia, no estoy hablando del miedo como emoción, sino el miedo que trasciende y nos paraliza y no permite que demos un paso adelante, es más, damos muchos pasos hacia atrás o hacia los lados, pero no avanzamos por cuidarnos y protegernos a nosotros mismos, por no arriesgar, pero no buscamos a Jesús? ¿Qué pasaba? El texto en el versículo 41 tiene una clave. Ellos dicen, wow, ¿quién es este? Y allí está la clave. Ellos todavía no conocían quién era Jesús. Se embarcaron con Jesús para ir al otro lado, un viaje que ellos nunca harían para ir a la región de Gadara, nunca harían ese viaje. Pero en su éxtasis de estar con el Maestro, del posible liberador del yugo de Roma y de la élite religiosa, probablemente en busca de ese éxito, se olvidaron de lo que ocurriría al pasar al otro lado y por eso dijeron vamos aquí porque después de que estemos aquí vamos a... Y ya sabemos las disputas que tenían los discípulos de quién quería ser el primero porque ellos pensaban que Jesús iba a ser el rey de Israel instantáneamente. Y eso era lo que buscaban, esa era su motivación. Y es por eso que aquí se esforzaron al punto de que, me imagino, ya no le quedaron fuerzas en sus brazos. ¿Por qué si tenían al Salvador en la barca no lo reconocieron? Un pensamiento inspirado de la escritora cristiana Elena de White del libro El deseo de todas las gentes, que siempre te recomendamos que leas, en la página 303, hablando de este acontecimiento, dice lo siguiente: cuán a menudo tú y yo experimentamos lo que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos contra la tempestad. ¿Cuántas veces lo hacemos? Olvidamos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Y cuando estamos allí es que entonces hacemos como los discípulos, dice la autora, nos acordamos de Jesús y querida, si clamamos a Él para que Él nos salve, no clamaremos en vano. Él nos salvará. Jesús no es el tipo de persona que te va a decir, ajá, ahora vienes. Eso que hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Cuando alguien viene y nos pide, le ofrecemos ayuda a alguien y nos dice, tranquilo, yo me las arreglo, yo me las apaño solo. Y decimos, bueno, ya vendrás. Y cuando la persona viene le decimos, ajá, ahora sí vienes. No, Jesús no es de esos. Jesús simplemente pregunta, ¿por qué tuviste miedo? Porque Jesús quiere que ellos le conozcan.
porque la única forma de estar seguros y sentir shalom, paz profunda en este mundo, es cuando conocemos nosotros a Jesús. Continúa esta misma autora en el mismo libro, Deseado de todas las gentes, diciendo lo siguiente: queridos, esto es la realidad de lo que vivimos. No solamente la gente que migra a otros lugares, no los que están pasando en este momento por el tapón del Darién, no los que en este momento van en una barca cruzando el Mediterráneo arriesgando su vida. No eso. Todo mundo. Dice lo siguiente: en la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Así que la primera invitación que te hago es, y para mí también, suelta el remo. Suelta el remo. Deja de remar con tus propias fuerzas. Dejemos de remar con nuestras propias fuerzas. El Señor está contigo. El Señor no va a dejar que perezcas. El Señor tiene las llaves de la tumba y de la muerte. En el Señor no hay pérdida, solamente hay ganancias. Pero Diego, yo creo que Jesús está dormido. No está dormido. Él puede dormir. El dormido de despistarse porque está muy ocupado y por eso no está pendiente de ti. No. Él puede dormir, ¿sabes por qué? Él puede dormir porque su fe está puesta en su Padre, en este momento. Él podía dormir porque descansaba en la confianza de todas las promesas que el Padre le había hecho. Siempre estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré a tu derecha. Estaré a tu dormir y a tu despertar, delante y detrás. ¡Wow! Confía en Él. Confiemos en Él. Él no está dormido. Y por eso es que si nosotros tenemos y conocemos el amor de Dios, en todo momento de peligro, la incredulidad no nos asaltará, no nos anegará de ninguna manera. Por eso la autora cristiana continúa diciendo en el mismo libro, en la página 302, si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló la incredulidad que ellos tenían. La incredulidad no es el aceptar o no aceptar ciertas doctrinas o dogmas. La incredulidad es el fruto de no conocer quién es Jesús, porque cuando no conocemos a Jesús, ¡wow! Esto es impresionante. Cuando conoces a Jesús, no hay pero que valga, no hay ninguno. Incluso podemos llegar a pecar, pero rápidamente el arrepentimiento genuino nos invade por el amor a Cristo, no por miedo, sino por el amor a lo que ha hecho Cristo, y rápidamente buscaremos su perdón. Recordemos que Jesús nunca hizo ninguna cosa por Él mismo. Él lo dijo Él mismo. En Juan capítulo 15, versículo 30 encontramos estas palabras: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Su confianza estaba toda puesta en el Padre. Él no llevaba un remo. El remo lo llevaba Dios, lo llevaba su Padre. Eso es a lo que Dios nos invita también hoy mismo. Cada vez que intentemos pasar al otro lado, en la travesía, sin Jesús, nuestra barca de la vida se va a hundir. Todo esfuerzo va a desanimarnos porque nos vamos a cansar, nos vamos a hundir. Y ese es el momento en el que debemos clamar. Querido, querida, no dejes de clamar, porque Dios siempre nos va a escuchar. Siempre está dispuesto a escucharte. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Siempre está de nuestra parte. Esto no lo olvides, por favor. Hoy hay una gran tempestad. Y rápidamente me dirás, sí, Diego, hay una gran tempestad. La COVID-19 ha trastornado el mundo. Se cerró todo. Cambiaron las cosas, incluso se cerró lo impensable, se cerraron las iglesias. Probablemente alguna iglesia en algún lugar del mundo se encuentre todavía cerrada.
¿Dónde está Jesús? ¿Dónde estaba Jesús cuando falleció mi padre, mi madre, mi abuelo, mi primo, mi vecino, mi mejor amigo? ¿Por qué dejó que la COVID se lo llevara? Querido, querida, Jesús siempre ha estado allí. Siempre lo prometió. Dijo que hasta el fin del mundo estaría con nosotros. Así que no pienses que Jesús está lo suficientemente ocupado para no interesarte en ti. Sí, sí está. El problema es que seguimos remando y usando nuestras propias fuerzas y confiando en ellas como les pasó a los discípulos. Es por eso que necesitamos soltar el remo, que significa humillarse, y confiar en Él, ir a Él y descansar con Él. Para los discípulos debía haber sido rarísimo tomar una almohada y dormir como lo estaba haciendo Jesús. Pero eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Saber, de hecho, hoy en el mundo en el que estamos viviendo, con toda la tempestad y la tormenta que vivimos, muchos están empeñados en saber si la COVID se creó en un laboratorio, si esto es un plan, si es un montaje, si ya estaba todo organizado. Escúchame, aunque lo descubras, ¿de qué te sirve? ¿Te va a traer más paz? ¿Te va a traer más tranquilidad? ¿Crees que si los discípulos hubiesen sabido de dónde venía la tormenta, cómo se ocasionó? Mi esposa es meteoróloga y yo le pregunto, ¿no, cariño? ¿Cómo se forma una tormenta allí? El cómo se forme no te va a salvar de la tormenta. Lo que necesitamos buscar es un auxilio, buscar a Jesús. Excelente por los científicos que han encontrado una vacuna, pero lo que realmente necesitamos es una vacuna por el pecado. Y no estoy desacreditando la vacuna, no, fabuloso. Millones de vidas se han salvado en el mundo por las vacunas. Mi disculpa a aquellos que no estén de acuerdo con que una vacuna debe existir. El mal, la muerte no debería de existir. Y por eso la gran vacuna para ello es Cristo Jesús. Ponte la vacuna de Jesús, porque vas a ver que con su vacuna la vida va a ser totalmente diferente. Mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre habrá tempestades. La solución es llevar a Jesús en la barca, aunque aparentemente parezca que Él va dormido. Estoy seguro que has visto últimamente alguna imagen o has escuchado alguna noticia de lo de Afganistán. Eso me ha tocado terriblemente, porque he vivido experiencias de estas, en las que te dicen, ahora imagínate, no te voy a contar mi experiencia, solamente imagínate que en este mismo momento te digan, tienes 2 horas para que saques todo aquello que creas que puedes llevar y te vayas. 2 horas, y te estoy dando mucho tiempo. 2 horas. Te pregunto, ¿qué te llevas? ¿Qué no te llevas? ¿A quién llevas? ¿A quién dejas? ¿Qué pasa con tu fe en medio de todo esto? Y seguro me dirás, Diego, no seas extremo, esto solamente pasa por allá o esto. Nos ocurre todos los días. Siempre hay algo que atormenta nuestra vida. No podemos llegar a tener la paz total. No podemos llegar a tener esa paz total, a no ser que pongamos a Cristo Jesús en medio de nosotros. Necesitamos pasar al otro lado, pero en medio siempre van a haber tormentas. Con Jesús, con seguridad, pasaremos. Pero la pregunta ahora es, ¿será segura la otra orilla? He tenido la oportunidad aquí en España de hablar con muchas personas que han hecho miles de kilómetros desde el continente africano, desde muchos países de África, para llegar aquí. Y hay la experiencia de muchos que se han desilusionado al llegar a lo que muchos allí llaman el país de los blancos. No porque esto sea un mal país, sino porque no eran lo que pensaban que había en la otra orilla. ¿Qué hay en la otra orilla? Ese será el tema de nuestra próxima reflexión. Mientras tanto, vamos a quedarnos con estas palabras que también se encuentran en el libro El deseado de todas las gentes, página 303, y dice lo siguiente: el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia que reconcilia al alma con Dios
calma las contiendas, las pasiones humanas, y en su amor el corazón descansa. ¿Estás buscando descanso, querido? Querida, ¿estás buscando paz? ¿Estás en medio de la travesía y las tormentas te están hundiendo? Estoy hablando para ti que llevas tiempo conociendo y relacionándote con el Señor. ¿Has logrado tener esa paz, esa tranquilidad? ¿Todavía estás luchando por ello? ¿Estás remando? ¿O quizá hayas llegado al otro lado de la orilla de lo que te habías planificado y no era lo que esperabas? Quiero invitarte para orar, para decirle al Señor, y te puedes haber enfadado con el Señor porque crees que está dormido y no se entera de lo que está pasando. Pero oremos para invitarlo y llamarlo y clamarle, porque Él sabe que estamos aquí. Lo único que necesitamos es rendirnos como los discípulos, soltar el remo y decirle: Señor, perecemos. Oremos. Querido Dios, querido papá, ahí al otro lado de la pantalla hay un amigo, hay una amiga, hay un ser querido, Señor, por el cual tú has dado tu vida. Hay alguien que está remando contra las injusticias de este mundo. Hay alguien que está remando por salvar su matrimonio, su noviazgo, sus estudios, su negocio. Hay alguien que está remando porque no sabe cómo volver a la fe porque se equivocó. Hay alguien que está luchando contra un hábito. Hay alguien, Señor, en medio de la tormenta, pensando que tú estás dormido. Padre, hoy clamamos a ti. Señor, sálvanos, que perecemos. Queremos que calmes la tempestad y nos lleves a la otra orilla. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo bien grande, que el Señor te siga bendiciendo. Y recuerda, si ha sido una bendición para ti esta reflexión, te invito a que la puedas compartir en tus redes sociales y con tus amigos y familiares. Que el Señor te siga bendiciendo y hasta pronto.